Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV con un invitado o una invitada especial cada noche para conocer un poco más esa suerte de faceta no más expuesta de una figura pública, que es su trayectoria, su vida, sus esperanzas, sus frustraciones, sus alegrías, sus tristezas, ¿por qué no? La persona, en todo caso. Conversando la noche, que hoy tiene una invitada muy especial, una mujer joven, muy talentosa, muy capaz, que seguramente igual que usted, igual que yo, sueña con un país mejor y por eso trabaja donde trabaja. Presentemos a nuestra invitada de hoy, la señora Estefanía Laterza. Estefanía Laterza, directora nacional de REDIEX del MIC. Es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con 2 maestrías por la Universidad de Perugia y de Costa Rica, así como estudios de doctorado en la Universidad de Granada. La nueva directora nacional es diplomática de carrera con rango de embajadora. En el servicio exterior fue cónsul general en Río de Janeiro y delegada ante la Organización Mundial del Comercio, además de haber cumplido funciones en Costa Rica y Colombia. Anteriormente se desempeñó como directora general de Política Multilateral y coordinadora nacional de la Comisión ODS Paraguay. En ese marco ejerció los cargos de coordinadora nacional del Paraguay ante el Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur, la Alianza para el Progreso de América del Sur Prosur, la Conferencia Iberoamericana y el Grupo de Lima. Estefanía Laterza, hoy con nosotros, un gusto recibirla. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Es un gusto estar aquí acompañándote en esta noche. Bueno, un gusto para nosotros y sobre todo un compromiso también, en el sentido de que tenemos que resumir en menos de 60 minutos toda tu vida y por lo que vemos es bastante intensa tu vida. Sos mamás para comenzar, porque ustedes, las mujeres que están en la función, tanto pública como privada, a veces nos olvidamos que también tienen que ir a ver qué hay para comer, si se pagó la cuota a los hijos y si es que está todo bien para el fin de semana. Sos mamá de 2 chicos. Soy mamá de 2 chicos, Liam de 12, Ajá. Anouk de 9. Y sí, efectivamente, en el medio de un día ocupado con una serie de actividades, uno recibe una llamada telefónica y te preguntan si es que al chico a qué hora hay que darle el medicamento. Y casada con Florian Beck. Casada con Florian Hens. Me equivoqué, apellido alemán. Sí. Florian Hens, a quien lo conozco de muchos años, que era chiquito. ¿Él te siguió por todo este camino tan azaroso de la diplomacia también? Fue siempre una conversación que nos condujo a adoptar diferentes decisiones en momentos distintos. Claro. Nosotros, como pareja, nunca pudimos tener una planificación de 10 años. Nuestra planificación siempre se reducía al siguiente año. Él trabajó durante muchos años en una multinacional, Sí. muy conocida, desde donde ambos logramos conciliar nuestras carreras, él como ejecutivo y yo como diplomática de carrera, recorriendo varios lugares donde en la mayoría de los casos logramos cada quien insertarnos a través de nuestras respectivas carreras, aunque no siempre pudo ser posible. Claro, me imagino que iban tratando de coordinar. Y entre ese trajín nacieron los 2 chicos en el exterior. Así es, mi hijo mayor que nació en Costa Rica, cuando yo estaba sirviendo allí como consejera, y mi hija que nació en Colombia, en Bogotá. Qué increíble, ¿no? Esto resume la vida de muchísimos diplomáticos paraguayos que a veces no consideramos cuando analizamos sus funciones y cuando los juzgamos inclusive. La vida diplomática, me decías también antes de iniciar el programa, tiene sus desafíos, pero también tiene sus premios, digamos, a tener tanto esfuerzo. Recorriste gran parte del mundo a pesar de ser muy joven. Así es. Escogí esta carrera muy joven, desde la adolescencia. Siempre tuve el deseo de trabajar para mi país, en primer lugar. Contrariamente a muchas personas, nunca consideré trabajar en el sector privado, porque siempre pensé que podía dar desde mi formación y desde mi capacidad algo que pudiera hacer que este país fuera un país mejor, que pudiera ofrecer mejores condiciones de vida para los hombres y mujeres que lo habitamos. Y fue así como desde muy temprano decidí afrontar la carrera diplomática por una razón. Siempre me sentí una persona muy conectada con el mundo, pese a ser profundamente paraguaya, porque realmente me siento que soy paraguaya de sangre y de alma. Siempre pensé
que el futuro del Paraguay pasaba mucho por la interrelación que pudiéramos tener con el exterior. Y esa es la razón por la cual escogí la carrera diplomática. Me inserté desde muy temprano, pero tardé mucho tiempo en decidir hacer carrera internacional, salir al exterior. Antes de mi primera salida al exterior estuve 10 años en el ministerio, en la sede cita aquí en Paraguay, Sí. y donde aprendí el oficio por dentro. Qué interesante. Te formaste como abogada, pero después tuviste que ir especializándote en muchos aspectos de las relaciones exteriores, incluyendo el comercio exterior. Paraguay todavía tiene que alcanzar un mejor nivel de relacionamiento a nivel internacional. ¿Cómo estamos en ese sentido? En ese sentido, el Paraguay está bien. Es decir, voy a partir de que el Paraguay está logrando una inserción internacional importante. Este es un proceso, bueno, arranca desde tiempos inmemoriales, pero si fuéramos a situarnos en la historia de los 30 últimos años, decimos que nuestro relacionamiento internacional pasa por un giro bastante importante que tiene que ver con la decisión del Paraguay de ser parte de los grandes mecanismos internacionales que se van formando en el exterior y que tienen que ver con una creciente interrelación entre países en cuestiones que hacen a la comunidad internacional. Vamos a tomar como ejemplo aquel famoso grupo de Río, Sí. desde donde varios países deciden interactuar en conflictos que de pronto competen a un país o a varios, y donde los propios presidentes y otras autoridades de los países deciden reunirse para buscar convertirse en una vía de solución de conflictos. Podemos hablar también del caso de la intervención de Costa Rica en el conflicto centroamericano, donde el presidente Óscar Arias Sánchez en un momento llega a alcanzar o a ganar el Premio Nobel de la Paz justamente por esa condición de intervenir en un conflicto de larga data que termina permitiendo la pacificación de toda un área de la región. Entonces nosotros vemos un cambio muy grande a nivel internacional en donde el Paraguay se inserta de una manera diferente. En primer lugar, resuelve adaptarse a una serie de nuevas formas que se van dando. Las convenciones sobre derechos humanos, por ejemplo, Claro. ¿verdad? La inserción en mecanismos internacionales que buscan justamente lograr acercar a los países a través de la integración económica, la integración social, la integración política. Todo eso viene después de la dictadura, porque en dictadura éramos una isla rodeada de tierra, como decía Roa Bastos. Tuvimos que readaptarnos al mundo prácticamente en estos 30 años. Lógicamente, antes del 89 el relacionamiento se daba más interpares. Sí, Vamos a decir entre gobiernos claro. que tenían una tendencia similar. Y conforme fueron cambiando las cosas a nivel internacional, fueron ingresando una serie de países en democracia, por hablar de una manera Sí, simplista. sobre todo en la región. Claro, en la región particularmente, Paraguay va quedando más relegado a un relacionamiento cercano con países que tenían una misma visión y una misma manera de gobernar. La democracia es un estilo de vida, no es solamente una forma de gobierno. De ahí a que cuando Paraguay en el año 89 decide cambiar de rumbos, necesita repensar el mundo con otra visión. Y es el momento cuando se empiezan a sentar las bases para ser parte de todas estas construcciones que se dan en una era última de carácter democrático que se construye en el continente y en el subcontinente. A partir de ahí empezamos a ser parte de todo este nuevo esquema. Claro, estoy nomás pensando mientras me contás todo esto que pasaste por unos 10, 12 cancilleres por lo menos. Después vamos a hablar de eso. Y también quiero preguntarte sobre Mercosur. Tengo tantas preguntas, pero no quiero terminar este bloque sin definir tu actual función, que es REDIEX. ¿Qué es realmente el REDIEX? REDIEX es la red de inversiones y de exportaciones del Paraguay. Se trata, en este momento ha sido recientemente jerarquizada. Ahora se trata de un viceministerio dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, encargado de la promoción de las inversiones. Esto quiere decir de toda la labor que busca inversiones internacionales mayormente, pero también las nacionales, para que se localicen, aterricen en el país y generen básicamente más riqueza y al mismo tiempo mejor calidad de vida para las personas que viven en el Paraguay. Por otro lado, nos encargamos también de fomentar las exportaciones por entender de que un mercado de 7,5 millones de habitantes que es el Paraguay no puede absorber todo ese potencial o esa capacidad productiva que tiene el Paraguay. Paraguay produce alimentos para más de 80 millones de personas. De ahí que sea necesario apostar a la exportación como una manera de lograr conseguir, como dije ya, riqueza
para el país, generar, motorizar la economía, hacerla más ágil, hacerla más efectiva para que el país pueda crecer. Me encantó la definición, después vamos a ahondar un poquito más porque ese es el marco en el cual se mueve RediEx y en el cual cumple sus funciones. Pero después le quiero preguntar a Estefanía, ¿cómo nos reciben en el mundo? Conozco industriales, exportadores, gente de mucho trabajo que me cuentan de que tiene muchas barreras, porque el mundo también es un poco celoso siempre, a veces hay mucha protección también, ¿Es aunque se correcto? disimule. Entonces, ¿nos ponen muchas trabas a Paraguay o se van derribando esas barreras? Las barreras más bien, a mi criterio, son internas. Ok, Y cuando nosotros hablamos de clima de negocio, que es en este momento una frase que está muy en boga, sí, nos referimos a las condiciones que ofrece un país para el desarrollo de negocios. Y esos negocios se pueden dar a través de inversiones extranjeras, la inversión extranjera directa en el país, o puede darse a través de los propios negocios que se hacen a lo interno del país, que pueden o no mirar al exterior. Entonces, hay barreras. Sin embargo, el Paraguay en los últimos 20 años ha hecho una labor estupenda en términos de mejorar el clima de negocios, de hacer de que existan condiciones para que quien sea que inicia un negocio en el Paraguay logre prosperar. después te voy a preguntar qué más exportamos, porque todos sabemos que somos un país agroexportador. La carne ha sido una suerte de revolución en los últimos 20 años, pero me pregunto siempre, ese mediano empresario que está tratando de transformar el producto primario y exportarlo, cómo le va y cómo tiene que hacer. Vamos a aprovechar que está Estefanía acá para aprender también sobre eso, sin dejar de lado el otro aspecto, su vida personal. Estefanía es hija de Eda Los Ríos, una de las más grandes actrices de teatro y personalidades de la cultura en el Paraguay, que se nos fue muy pronto, nieta de don Héctor de los Ríos, a quien también todos conocimos, admiramos en su momento. Los Laterza tienen toda una historia también particular. Podríamos hacer una especie de miniserie con Estefanía, pero vamos a quedarnos en unas cositas puntuales y aprovechar sus conocimientos. Todo esto continúa después de la pausa, Conversando la Noche. Seguimos, hablamos bastante en los cortes también con Estefanía. Ese es un problema de los programas cuando uno está preparando, porque a veces todo lo que se cuenta en el corte no alcanza el programa para... Pero quiero un ratito tocar la familia. ¿Qué recordás de Eda? Necesitaría, como acabas de decir, una miniserie para hablar de Eda de los Ríos. Eda era una mujer con muchísimo carisma, Sí. una mujer muy fuerte, una figura verdaderamente en todos los sentidos de la vida, una gran artista, una persona profundamente comprometida con su país a través del arte. Área que como bien sabes, Mario, nunca es sencilla. Ser artista en un país, en cualquier parte es difícil, pero en un país como el Paraguay, que no necesariamente valora el arte en su justa medida, es todavía más difícil, porque además hay que entender el arte como una manera de cultura, como una manera de expresión, como una manera, hasta si se quiere, de protesta contra todo lo que es sistema. Claro. Y ella fue una persona profundamente comprometida, no solamente como artista, sino además como gestora cultural, como mujer que trabajó en política y como una persona que desempeñó diferentes roles a lo largo de su vida, pese a que fue corta. Sí, te iba a decir eso, todo lo que contás, y hay mucho más, porque podemos enumerar sus obras de teatro, todo lo que hizo en vida, y sin embargo se nos fue muy rápido. ¿Y tu padre qué función cumplía ante una mujer tan fuerte y poderosa como esa? Mi padre era un empresario, una persona que trabajó también en el arte indirectamente, pero manejando la parte empresarial. Y sobre todo fue un compañero formidable, porque tengo que decir que habiéndole dejado a mi madre dedicarse a esa labor tan difícil y que además era poco ortodoxa, En esa porque hay época. que decir, sí, hasta ahora, un artista es una persona que trabaja en horarios Sí, en que la mayoría de nosotros estamos dedicados al descanso. Es una persona que tiene que tener una vida muy diversa y muy vasta, es una persona que se mueve en diferentes ecosistemas al mismo tiempo. Y mi padre no solo la acompañó siempre, sino que además alentó mucho esa carrera de ella sí. cuando trabajó en arte como artista, cuando se dedicó a la gestión, cuando ella también se dedicó de alguna manera a la empresa, porque mi madre tenía
un taller de teatro, de educación artística, Sí, desde el que muchísimas personas en el Paraguay se formaron. claro, Para mí es muy normal encontrarme con personas que me dijeron, yo aprendí a hablar con tu mamá, o claro. aprendí a declamar con ella. Él acompañó bien ese proceso. Acompañó perfectamente bien, fue un gran compañero, un padre excepcional, porque además era una persona que aunque quizás fuera más reservada, Sí. era una persona muy formada, muy culta. Pariente de y los sobre Laterza todo Parodi. sí, por supuesto, Claro. todos los parientes somos, todos Son- los Laterza somos Son parientes. parientes. Bueno, y Gustavo es otra de las estrellas de la familia, ¿no? Intelectual de fuste, muy admirado y respetado en todos los círculos. ¿Quiénes más conformaban tu familia? ¿Tenés hermanos? Tengo 3 hermanos. Mi hermano mayor se llama Héctor Laterza. Él también es diplomático de carrera. Mi hermana se llama Flavia Laterza. Sí. Trabaja, bueno, Flavia es la que siguió un poquito el curso de la carrera de mi madre. Se dedicó mucho tiempo también a la docencia en materia de educación artística, declamación, y actualmente trabaja en edición. Qué Trabajó en interesante. varios medios, así es. Y Sí. mi hermano menor se llama Eduardo, como mi padre, es abogado y se dedica a la profesión de abogado. Y un pequeño capítulo aparte para Marta Laterza, muy recordada, nos dejó hace no mucho tiempo también. Qué personaje tu tía Marta, ¿no? Un gran personaje. Sí. Marta era mi madrina, Ah, mira vos. también proveniente, la familia Laterza es una familia que también proviene, tiene unas raíces históricas muy importantes. Provenimos de la misma línea de Juan Bautista Rivarola, provenimos de la misma línea de Belisario Rivarola, quien ocupó diversos cargos públicos durante los gobiernos que van entre Luis Riart hasta José P. Ullari. Una persona que tenía una amistad muy grande con Eusebio Ayala, con Luis de Gasperi y con grandes personalidades de la intelectualidad paraguaya de la primera mitad del siglo XX. Pero Marta era arquitecta, me decías recién. Yo la tenía más como socióloga, porque estaba siempre muy vinculada a los temas sociales, políticos, una gran estudiosa de nuestra realidad sociopolítica, ¿no? Es así, Marta es arquitecta, fue arquitecta de carrera, estudió arquitectura en un tiempo donde no era muy normal que las mujeres fueran a la universidad para empezar y mucho menos que se dedicaran a esas labores. Posteriormente ella tuvo varios posgrados. Marta, por ejemplo, fue becaria en Israel. Mm, Ella fue una que hizo intercambio con AFS. Estamos hablando de la década del 50 y del 60. Fue becaria en París, donde hizo un posgrado en arquitectura. Participó de todo el movimiento de París del 68. Fue una persona que tuvo relacionamiento con grandes personalidades de la intelectualidad, no solo nacional, sino también internacional. De regreso a Paraguay, ella trabajaba muy de cerca con Marilyn Godoy, sí. trabajó muy de cerca con Olga Caballero, con Beatriz Chase, con Carlos Colombino, en fin, con una serie de personajes de la intelectualidad paraguaya, y estaba muy rodeada de sociólogos, de psicólogos, Claro. de artistas, de ahí que siempre hubiera un poco esa confusión sobre su formación profesional. Una mujer extraordinaria realmente. En ese bagaje te formaste, Estefanía, pero optaste por una carrera más técnica. Te metiste de lleno a un tema como el servicio exterior, que es bastante complejo también. Y hoy te encontrás casi como prestada en una función muy importante para nuestro país. Porque el gran sueño de todo paraguayo es que tengamos poder de exportación, de venta, que tengamos presencia internacional. Entonces había dejado ante la pausa la pregunta, ¿cómo hace ese mediano empresario que le cuesta tanto transformar la materia prima en algo diferente y quiere venderlo? ¿Por dónde comienza? ¿Se va a golpear la puerta de Rediex? ¿Cómo es el sistema? Redix está más enfocado en lo que es exportación. Sí. Es generar capacidades del empresario Ajá. para poder exportar. Sin embargo, en el Ministerio de Industria y Comercio tenemos un viceministerio de MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas, que nace hace aproximadamente 10 años y que justamente busca generar condiciones para, en primer lugar, transformar esa micro, pequeña o mediana empresa en una empresa formal, Sí. que tenga condiciones para crear esas capacidades que en primer lugar le va a permitir trabajar como una empresa, ¿verdad? Quiero Claro. decir, no pasar de ese menudeo o de ese trabajo, digamos, más informal a una empresa, a tener sistemas, a inscribirse, a tener su cédula MIPYME, a ser formal. Y a partir de ahí,
a crear las capacidades para, en primer lugar, obviamente, generar mercado nacional y luego, una vez que están listas las empresas para evaluar su salida al mercado internacional, es ahí donde entra Rediex. Sin embargo, es una labor que se lleva muy de la mano con el viceministro, en este caso de MIPYME, que es el Isaac Godoy, Sí. que es un gran profesional igualmente, mi colega con el que trabajamos muy de cerca, porque normalmente trabajamos el Claro. mismo proceso Ujú. desde dos ángulos diferentes o en dos etapas diferentes. Correcto. Entonces, Pero la pequeño- empresa que viene Sí. toca la puerta al Ministerio de Industria y Comercio buscando generar esas capacidades, entender qué tiene que hacer para poder trabajar mejor, encuentra una respuesta en el viceministerio de MIPYMES y posteriormente un apoyo de Rediex ya mirando el exterior. Es muy interesante el camino que describiste porque es un poco lo que debemos señalar a aquel que está viendo el programa y que está creciendo en su pequeña empresa. Ministerio de Industria y Comercio y de ahí va a Rediex, que en realidad son totalmente conectadas, digamos, ambas oficinas. Como ambos, tiene que ser, como tiene que ser. porque son diferentes aspectos los que hay que entrar a trabajar. No necesariamente la exportación es el todo. Este es un país que hay que entender, Mario, tiene más del 90% del ecosistema económico se mueve a través de MIPYMES. Claro, Es decir, la excepción son las grandes empresas. sí. La regla son las MIPYMES. Entonces, existen una serie de estructuras en este momento, no solamente a nivel público, también a nivel privado. Tenemos organizaciones, por ejemplo, que están trabajando muy de cerca con estas MIPYMES para lograr que ellas puedan verdaderamente generar más lucro y a través de esto generar una base que permita incorporar mano de obra nacional, no solamente para el trabajo que realizan, sino también a un mundo de capacidades que les va a permitir tener más oportunidades. Tuve, Estefanía, la posibilidad de experimentar en lo personal 4 años en la función pública y siempre luchamos contra la burocracia y siempre el reclamo es ese. ¿Por qué cuesta tanto una habilitación, una patente comercial? Hicimos todo lo que pudimos, yo sé que la gente lo sigue haciendo, hay técnicos muy... Pero Paraguay, ¿cómo está en ese sentido comparativamente en la región para instalar una empresa y para hacerla formal y con capacidad de exportación? Ya, para que te des una idea, Mario, de cómo el Paraguay progresó, no solamente en el ámbito de la facilitación de la apertura de empresas y de la operatoria, sino en general en clima de negocios. La Fundación Getúlio Vargas, que como bien sabes, es una fundación muy renombrada brasilera, Sí. le ubicó a Paraguay en un ranking que elabora anualmente en el país, en el lugar número 1 en clima de negocios. Eso quiere decir que frente a países como Colombia, como Chile, como Brasil, que habitualmente tienen una ubicación alta, Paraguay se encuentra todavía mejor ubicado. Eso quiere decir que el Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica importante que permite a quien va a iniciar un negocio trabajar con un plan de negocios que va a ir desde lo que desea hacer hasta lo que piensa lograr recorriendo un camino. Tiene facilidades a la hora de constituir empresas y de lograr que estas empresas operen, quiere decir apertura de cuenta bancaria, circulación de capitales. Tiene regímenes muy positivos o muy alentadores en materia de inversiones. Esto quiere decir que quien sea que quiere comenzar con una operación en Paraguay sabe que va a tener una serie de incentivos legales que le van a permitir tener mejores condiciones a la hora de comerciar o de exportar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Tenemos leyes como la 6090 que permiten que el empresario pueda integrar o traer bienes de capital pagando una tasa cero, ¿verdad? A condición de que esa producción termine exportándose. Entonces, existen una serie de regímenes de incentivos y finalmente una labor continua de parte del gobierno, que esta no es una labor nueva, esta es una labor que se viene haciendo en los últimos 20 Sí. años, que lo que busca Una justamente política de Estado, ya. una política de Estado Ujú. transversal, amplia, que integra diferentes actores y que sobre todas las cosas obliga a los diferentes gobiernos que han pasado y que justamente hace que el país vaya avanzando en términos de condiciones para albergar inversiones y albergar negocios. A la vuelta de la pausa, quiero continuar con este tema que es tan apasionante, pero también cuestionar algunos aspectos. Por ejemplo, la famosa seguridad jurídica. ¿Por qué se cuestiona mucho y todavía sigue siendo como una asignatura pendiente en nuestro país? Y un poquito más tarde, como estuvo también en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Estefanía, quiero tocar ese tema que es muy importante, que lo entendamos bien.
cuál es el objetivo realmente y cuál es la hoja de ruta que debemos cumplir como país. Pero todo eso será a la vuelta de la pausa con nuestra invitada especial esta noche, Estefanía Laterza. Continuamos hablando acá con Estefanía, no nos callamos acá en la pausa, así que no es problema en cuanto a falta de temas, sobran los temas. Pero me quedé un poquito pensando en ese cuadro que escribías, que todos percibimos que hemos evolucionado. Yo también tengo una visión que pretende siempre ser optimista. No creo en ese país condenado al fracaso que algunos prefiguran. Pero evidentemente que en materia de seguridad jurídica hay muchos cuestionamientos. Vos sos abogada, conocés el tema y muchos empresarios se quejan de eso. ¿Por dónde tendría que comenzar la resolución de ese problema? Yo no, ahí disiento un poquito contigo, Mario, en el sentido de la palabra comenzar. Yo no creo que haya que comenzar. Como dije ya, este es un proceso que tiene diferentes aristas. Cuando hablamos de seguridad jurídica, nosotros hablamos desde el proceso que te lleva a constituir una empresa, Sí. el tiempo que se demora, los requisitos que te piden, cómo se lleva adelante eso, hasta la operatoria de la empresa y posteriormente, ¿verdad?, ya el asentamiento y la continuidad Claro. de ese trabajo. Se han hecho muchos avances en ese tema, es decir, no tenemos que comenzar, lo que tenemos que hacer es continuar fortaleciendo todo el esquema vinculado al clima de negocio. Y por clima de negocio me gusta decir esta palabra, Sí. esta frase, porque es amplia y sobre todo porque compromete no solamente al sector público, pues normalmente nosotros hablamos de seguridad jurídica y queremos pensar exclusivamente en la labor del Estado. Y no, es mucho más que eso. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos desde el funcionamiento del Poder Judicial, Sí. pasando por las estructuras que pone el Estado e incluyendo a los servicios que presta el sector privado. Muchas empresas requieren de servicios prestados por otras empresas o por consultoras o por estudios de abogacía que dan ese apoyo que se necesita para la instalación y para la operatoria. Entonces, todos tenemos que trabajar en la generación de servicios que sean más eficientes y sobre todo en este factor que es tan importante, que es la previsibilidad. Nosotros necesitamos generar cada vez más previsibilidad. Y en ese sentido, Paraguay tiene una ventaja muy grande, que tiene que ver con la estabilidad. No solamente la estabilidad macroeconómica, sino también la estabilidad política. Sí. En el Paraguay, sabemos perfectamente, hemos tenido nuestros avances y quizás algunos retrocesos en materia de democracia. Hemos tenido algunos momentos Sí. que han sido disruptivos. No obstante, en los últimos 30 años, con todo esto, hemos logrado salir adelante preservando esa democracia, haciendo que cada 5 años acudamos a las urnas, no solamente en el esquema nacional, sino también a nivel local, ¿verdad?, y departamental, regional, Sí. para poder elegir autoridades y con ellas elegir el modelo al que nosotros queremos suscribir. Pero esto, independientemente de la óptica, de la visión o inclusive de la ideología que pueda gobernar a las autoridades que acceden al poder, ¿verdad?, hay una agenda que no se toca. Y esa agenda es la agenda económica, macroeconómica. Claro, me gustó mucho la corrección que me hiciste porque todos los procesos están en curso. A veces van más lento de lo que uno quiere. Así es. Pero muchos también tenemos quizás el error, pero forma parte de esto, de que la inseguridad jurídica pasa por nuestros problemas en el Poder Judicial. Y ahí hay reclamos, vos sabés, hay reclamos a nivel Ministerio Público, hay reclamos a nivel de actuación de jueces, magistrados, de integración de corte. Es un ámbito siempre complicado. Algunos dicen que hay que hacer una reforma de la justicia, es un modelo que tiene algunos problemas. En pocas palabras, el empresario, tanto local como extranjero, necesita saber que si tiene que acudir a la justicia, esta será lo más objetiva y equilibrada posible. Paraguay, ¿cómo lo ves en ese sentido? ¿Hay todavía muchos vicios del pasado? ¿Hay todavía un miedo, por ejemplo, de que la competencia no sea sana, de que los concursos o llamados para proveer servicios o bienes al Estado tengan problemas de corrupción? Ahí es donde todavía creo que hay como una duda con respecto a nuestro país, Estefanía. Es mi opinión, ¿no? Son dos cosas diferentes. En primer lugar, existe un imaginario colectivo Sí. que es muy dominante. Hay un imaginario colectivo que siempre tiende a ver las cosas en términos de inamovilidad.
El discurso que yo manejo hace 10 años es el mismo que gobierna hoy las realidades. Y eso no es necesariamente cierto. Tenemos, con relación al Poder Judicial, existen efectivamente deudas pendientes, como es lógico. La democracia como forma de vida, estoy hablando, Sí. ¿verdad? La capacidad esa de generar desarrollo sostenible en un país no es una construcción inmediata, no se consigue en 5 años. Es un proceso que tiene que tender siempre a la mejora. ¿Existe deuda pendiente? Claro que existe. Tenemos que tener una reforma al Poder Judicial. Por supuesto que tienen que reformarse diferentes aspectos, pero a mí no me gusta hablar en términos absolutos. Yo no creo en las reformas globales, absolutas, no creo en aquellos sistemas que necesitan derribarse completamente para poder empezar a construir de cero. Creo en los procesos y esos procesos tienen que ir lentamente acompañando las realidades. Porque ¿qué pasa? Existe toda una cultura institucional, una cultura política que tiene que ir de la mano también de los reclamos ciudadanos, porque el ciudadano tiene también que hacerse sentir. Claro. Decir, yo quiero más justicia, Sí. quiero más paz social, quiero más reivindicaciones, quiero más igualdad, quiero una mejor distribución del ingreso. Es algo totalmente natural. Todos tenemos esas aspiraciones, las tenés vos, las tengo yo, las tiene cualquier ciudadano, porque todos tenemos derecho a aspirar a una vida mejor. Es Correcto. legítimo. Entonces, Poder Judicial necesita transformarse, sí. También el Poder Legislativo, también el Poder Ejecutivo. Todos nosotros los gestores públicos tenemos que mirar al mundo entendiendo que tenemos que transformarnos para ser cada vez mejores, para ser más competitivos, para hacer mejores negocios, para generar mejor y más cantidad de empleos, para hacer que las personas, por sobre todas las cosas, y ahí sí sale un poco, ese es mi espíritu que busca el desarrollo sostenible, Sí. de pensar que todos tenemos derecho a mejores oportunidades y que nuestros hijos tienen que tener la oportunidad de vivir en un país mejor de Sí. aquel que vivimos nosotros. Sé que le pusiste mucho empeño y dedicaste mucho esfuerzo a los ODS. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Así en términos simples para la gente que está mirando. Son 17 objetivos a los que debemos intentar llegar todos los países para poder lograr un bienestar colectivo generalizado que llegue a todos los rincones de cada país y a cada uno de los ciudadanos que habita el territorio correspondiente. Ahí entra educación, alimentación, derecho al trabajo, una cantidad de aspectos que parece muy macro, pero hay que hacer el camino, inclusive legislando y con acciones concretas como país, y se nos pone un plazo también. Justamente por eso, estos son 17 objetivos. Cada uno de los objetivos corresponde a un gran área donde se tienen que introducir mejoras para conseguir esos cambios que queremos, Sí. ¿verdad? Y estos objetivos se encuentran enmarcados en lo que se llama la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 se llama así porque es una construcción que se realiza en el marco de Naciones Unidas, pero no solo con gente de Naciones Unidas. La Agenda 2030 fue construida por una gran colectividad de la que participamos todos los países y aquellas personas que tienen mayor conocimientos en las áreas de la ciencia, la cultura, la educación, la política y, en fin, todas aquellas áreas donde hay que mejorar. Estos 17 objetivos comienzan por el objetivo primero, que es la erradicación de la pobreza, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 1 y que busca justamente sacar a las personas, al colectivo societario, de debajo de la línea de pobreza para situarla en una línea donde estas personas tengan un mejor acceso a recursos que le permitan una vida digna. Y allí vamos al segundo objetivo, que es hambre cero, es decir, erradicación del hambre. Vamos al tercer objetivo, que es salud de calidad para todos y para todas. Posteriormente, educación que se plasma en una serie de objetivos. Obviamente, cuando miramos al gran objetivo, es como un objetivo grande, Claro. que luego se descompone en diferentes Mejorar la metas. calidad de vida de las personas. Pero mientras te escuchaba, pensaba que mucha gente tiene tanta confusión, a pesar de toda la campaña que se ha hecho, y en la pandemia parece que hasta entramos en un razonamiento conservador o de temor, donde se interpreta la agenda como algo medio oscuro y que pretende ciertos cambios sociales que no son aceptados por la mayoría. ¿Eso corresponde a una campaña internacional? ¿Por qué hay una confusión con respecto a la famosa Agenda 2030?
La Agenda 2030, en primer lugar, tenemos que definirla como una hoja de ruta. Es un camino que cada país elige transitar, nadie le obliga, es decir, uno decide Sí, ir hacia esos objetivos, ¿verdad? sí, Y lo puede hacer de la mejor manera que sabe, cómo puede y conforme a sus recursos. Cada país empieza desde donde está. No se puede pretender que Paraguay empiece en el mismo punto que comienza España. Cada país tiene sus peculiaridades y sí. tiene que hacer avances. La agenda comprende 3 pilares, esto es importante decir, porque esta es una agenda para las personas, es una agenda para el planeta, es decir, toca la dimensión medioambiental y es una agenda para la prosperidad. Busca por sobre todo crear o magnificar la riqueza para que ésta tenga una mejor repartición y una mejor distribución, perdón, y que llegue a todas las personas. Entonces, una agenda de derechos, son más derechos para todo el colectivo societario, con su lema famoso que es no dejar a nadie atrás. Ujú. Es una agenda para lograr que el planeta pueda conservarse, es decir, conservarse los recursos naturales para que las generaciones futuras puedan vivir con el mismo nivel de bienestar ambiental que vivimos hoy o mejor. Y es una agenda que busca, como dije ya, generar riqueza. Pero generar riqueza sin descuidar el planeta y sin desatender a las personas. Bueno, tengo que hacer la pausa, pero me quedo con tantas preguntas porque, por supuesto, todos coincidimos con este objetivo, pero hasta a veces parece que escucho una utopía, Estefanía. ¿Es factible la agenda? Es factible, por supuesto que es factible. ¿Llevará tiempo? Algunos llevarán más tiempo que a otros, porque Muy- también pienso en el 2030 como una meta que me apura. Estoy ansioso y digo, no vamos a llegar, como esos que están estudiando para el examen y no van a completar sus bolillas. Paraguay no lo veo 2030 tan evolucionado, ¿o es posible? Quizás no lleguemos nosotros al 100% de los objetivos, pero de que estamos teniendo nosotros mejoras año a año que además se miden a través de los informes nacionales voluntarios, estamos avanzando y estamos avanzando relativamente bien, con algunas materias pendientes sin lugar a dudas, pero si nosotros miramos a los ODM, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Sí. que es, digamos, una agenda bastante similar, aunque mucho menos ambiciosa, que gobernó, vamos a decir, el camino Sí. entre el 2000 y el 2015, nosotros vemos que hubo un avance bastante importante. Entonces ahora en la segunda parte, que es la Agenda 2030, yo creo sinceramente y sin ánimo de ser exitista, que estamos haciendo unas mejoras bastante significativas y que eso nos va a permitir a nosotros llegar al 2030, quizás no con la agenda 100% cumplida, pero con unos avances bastante importantes y bastante representativos. Me gusta, me da una cuota de optimismo que todos necesitamos, pero a la vuelta le diré por qué entonces tenemos todavía 2 millones de pobres en Paraguay, por qué nos cuesta tanto el tema del reconocimiento de derechos a sectores minoritarios, bueno, todas las asignaturas pendientes que las conoce muy bien Estefanía. Vamos a aprovechar el último momento del programa para esas preguntas y otras finales. Esto es Conversando la Noche aquí en Mega TV. Último bloque con Estefanía Laterza, nuestra invitada. Hoy un lujo tenerla, Estefanía, acá durante casi una hora charlando de todo un poco, porque también recordamos un poco su familia tan querida, pero sobre todo su labor profesional tan importante. Todo lo que nos decías antes coincidimos y creo que las personas entienden que tenemos que caminar hacia ese destino, pero la realidad a veces es muy abrumadora. Entonces, la pandemia tampoco ayudó mucho, el contexto actual en el mundo es complicado y nos sale además un número que dice 1.950.000 pobres en Paraguay. ¿Por qué nos cuesta tanto romper esa suerte de esquema estructural de la pobreza en nuestro país, siendo un país tan rico? Bueno, es una respuesta bastante difícil esta, Ajá. pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a mirar estadísticas, vamos a darnos cuenta que hubo un porcentaje muy grande de pobreza que se redujo en los últimos, desde el 2004, por hablar de Sí. un número. Estamos hablando prácticamente en ese tiempo de una reducción de la pobreza que está por encima del 50%. Subsiste la pobreza, sí, la pandemia efectivamente no ayudó, pero, sin embargo, si te fijas en las cifras, el desempleo que hubo durante la pandemia está totalmente superado. Hubo una reinserción muy grande en el mercado laboral de las personas y con esto,
¿verdad? Se comienza a caminar nuevamente a través de la recuperación para lograr esa reducción de la pobreza. Nosotros tenemos un problema serio que tiene que ver con la informalidad. Es un trabajo muy grande el que se tiene que hacer para lograr erradicar la informalidad, Sí. porque la informalidad justamente viene muy de la mano con la desprotección, y la desprotección obviamente tiene mucho que ver con la pobreza. Son todas categorías interrelacionadas que hay que trabajar a través de políticas que de hecho están en vigor, ¿verdad? Políticas que lo que buscan es generar riqueza dentro de la sociedad para poder lograr a través del empleo reducir esa gran brecha. Y Hay a través obviamente de programas, porque también hay que decir, con el empleo no se llega a resolver el problema en un 100%, Claro. existe una brecha que queda afuera, que tiene que ser cubierta a través de programas bien elaborados que busquen justamente reducir esa brecha de pobreza. Hay una cultura del contrabando, por ejemplo, que es muy difícil contrarrestar. Vos estás en un ministerio que está trabajando sobre el tema, que tiene el Fuertemente. reclamo constante del empresariado. Tiene que ver con una forma de ser nuestra. Queremos comprar el jabón que se trae de Clorinda, el remedio que llamamos por teléfono y viene desde allá, el aceite que se vende en la calle. Más allá de lo macro, que es mucho más dañino, está también nuestra actitud. ¿Eso cómo se transforma? ¿Educación quizá? Y yo creo que eso son dos cosas. En primer lugar, el Estado claramente tiene que hacer un refuerzo, es un mecanismo para prevenir y para sancionar el contrabando. Y ese es un trabajo que se está haciendo. Sí. De hecho, por ejemplo, se está trabajando muy de cerca con la Unión Industrial Paraguaya, con otros gremios. En fin, se está trabajando a nivel general para contrarrestar, pero es un flagelo, es un mal enorme. Básicamente es un perjuicio enorme para el industrial, para aquella persona que está tratando de salir adelante a través de un emprendimiento formal que, como dije, ya da empleo y da empleo de calidad y da oportunidades. Entonces, hay que hacer un trabajo doble. En primer lugar, el Estado tiene que reforzar las estructuras de cara a la lucha formal contra el contrabando. Sí. Tiene que reprimir, tiene que erradicar el contrabando, cosa que ya sucedió en otros países, es decir, se puede. Y por otro lado, hay que fomentar la cultura de la legalidad. Así como hicimos nosotros con la reforma tributaria. ¿Vos te acordarás? Sí. 10 años atrás, el porcentaje de personas que pagaban impuestos era ínfimo. Sí. Hoy en día, prácticamente un porcentaje mucho mayor, se ha triplicado, se ha cuadruplicado la cantidad de personas que pagan impuestos. Y eso es positivo porque el país que quiere salir adelante tiene que pagar impuestos. Claro, pero se pusieron unas normas que facilitaron. Por supuesto, una reforma tributaria de gran calado, Sí. que además continúa. Es un proceso que sigue avanzando, pero al que tenemos que sumarnos todos contribuyendo. Siempre estar en la legalidad y estar en cumplimiento tiene que ser más barato que estar en incumplimiento. Y eso se logra, sí, con cultura, con educación, pero principalmente se logra a través de la instauración de sistemas que obliguen a estar en regla. Se viene hablando mucho en estos días y quiero aprovechar tu experiencia, inclusive en la Organización Mundial del Comercio, el tema subsidios. Así es. Es el gran tema, el gran debate en este momento, combustibles, pasajes interurbanos, sabemos que también son necesarios subsidios para otras áreas. El subsidio en sí es una suerte de figura que tiene muy poca popularidad, pero que todo el mundo pide, para sí, no para el otro. Nos enojamos con el subsidio a un sector, pero queremos para el nuestro. En realidad, ¿cuál es el término medio ideal? Ahí te voy a dar una respuesta personal, Sí. 100% personal, ¿verdad? Que no compromete a ninguna de las instituciones con las que estoy vinculada. Sí. El subsidio, a mi criterio, tiene que ser un correctivo transitorio, ¿verdad? Ok. No puede ser visto como una política de Estado permanente, porque cuando se lo utiliza de una manera incorrecta, genera deuda, por un lado, Sí. y genera una deformación de procesos que dan conductas que son incompatibles con el desarrollo de un país. Vamos a poner el ejemplo de ciertos países que tenemos en la región que han hecho del subsidio una política de Estado que en definitiva lo que busca es generar masa de votantes. Claro. Esa es la realidad. Está muy vinculado con campañas políticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Países que han acostumbrado a un porcentaje importante de sus poblaciones a vivir de subsidios, y esa es una población que se vuelve improductiva, que no desea insertarse en el mercado laboral porque sabe que le resulta más cómodo quedarse en la casa cobrando el subsidio más que salir
a buscarse el sustento y a engancharse en una actividad remunerada que le permita tener una vida mejor. Claro, En eso síntesis, por abajo, forma. abajo, pero por arriba Ahora, también. volviendo, totalmente. Sí, Es un fenómeno que, como todos, tiene, ¿verdad?, aristas múltiples. Ahora, claro. cuando miramos nosotros al subsidio como un correctivo temporal que busca resolver situaciones en donde existe un peligro muy grande para determinados grupos, a mí me parece que no solamente es necesario, sino que es imprescindible. Pongamos de ejemplo la pandemia. Claro. De la noche al día, un montón de personas que vivían de su trabajo diario Sí. se encontraron que no tenían cómo alimentarse al día siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el Estado no salía a dar subsidios que permitían a esas personas poder sostenerse durante un tiempo que no era posible salir a la calle a buscarse el modo de vida? Hubiéramos tenido ahí sí una situación muy, muy grave, porque hubiéramos visto comprometida la pobreza, la alimentación. Claro. Ahí empezamos nuevamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Hubiéramos tenido retrocesos que hubieran sido muy difíciles de repuntar en forma posterior. Entonces, por eso, insisto, el subsidio como correctivo temporal encaminado a resolver una situación puntual en un periodo de tiempo corto es muy importante y es un correctivo necesario. Lo que no puede ser es que Pero haga no un podemos sistema. tener, no. ¿Qué pasaría si nosotros subsidiáramos ad eternum el combustible? Claro. Ya nos sucedió en el pasado que lo hicimos. Sí. ¿Y a qué nos llevó eso? Una A gran una deuda. deuda muy grande con la que hoy en día nos encontramos. Correcto, distorsiona absolutamente el mercado, ¿no? Pero es importante esto que explicaba Estefanía, y lo hacía a título personal, lo aclaraba, porque tenemos que entender mejor estos conceptos. De hecho, hasta Europa subsidia a sus productores hortícolas, por ejemplo, de vez en cuando. Totalmente correcto. Y los subsidia por diferentes razones. Por ejemplo, cuando los países de esta región reclaman el acceso a mercados para bienes agrícolas, los europeos, y el acceso a mercado quiere decir competir de igual a igual. Sí. Y decimos, a ver, no podemos competir de igual a igual porque la producción primaria en varios países de Europa está fuertemente subsidiada. Y los europeos van a contestar que ellos necesitan proteger a determinadas poblaciones, Claro. hasta por razones paisajísticas. La vaca que tenemos en Sudán y que se encuentra pastada, Sí. que vemos en la publicidad del chocolate Milka, ¿verdad? Ellos consideran de que debe mantenerse, y para eso Claro. una vaca en Suiza come por un valor mayor al que vive una persona en países en desarrollo. Claro. Increíble, ¿no? Como cada región también tiene su especificidad, ¿no? Tiene su particularidad. Y su lógica, ¿verdad? Y Que su aplican lógica en también. función de las necesidades que tienen como sociedad, obviamente ubicadas en otro tipo de contextos y con otros problemas. Me quedan prácticamente segundos de programa. No quiero despedirme de Estefanía sin pedirle su pensamiento, más bien, digamos, a futuro del país que ella sueña, de cómo querría ver ese Paraguay para sus dos hijos, para sus nietos, seguramente más adelante. Parece hasta una pregunta medio naif, pero en realidad todos queremos un país mejor. Pero ¿cómo lo visualizás y, sobre todo, si es posible? Yo visualizo al Paraguay no quiero hablar del mañana, quiero visualizar al Paraguay del hoy como un país en construcción que quiere verdaderamente abrazar el desarrollo sostenible, entendido como una realidad en la cual todas las personas tienen oportunidades de vivir con sus necesidades completamente cubiertas y con oportunidades que le permiten soñar para sus hijos todo aquello que quizás él no pudo o ella no pudo tener. De tener un país con acceso a la educación, a una salud de calidad, a un país donde la pobreza sea cuestión del pasado, a un país donde todas las personas tienen acceso a una buena alimentación, un país que conserva sus recursos, un país donde el medio ambiente forma parte de todos los proyectos, el cuidado del medio ambiente es parte de todos los proyectos que se inician, un país abierto al aprendizaje, al conocimiento, a la interacción, a la conexión interna muy importante. Un país que se entiende como un todo que llega a cada rincón, no solamente en términos de su centralidad, de pensar solamente aquí tiene que estar el progreso. No, el progreso tiene que llegar a Concepción, tiene que llegar al Chaco, el progreso tiene que llegar al este, tiene que llegar al sur. Todos los paraguayos tenemos que poder vivir en ese país que nosotros queremos entender como aquel donde está bien gobernado,
donde los ingresos se reparten de manera equitativa y donde cada persona tiene un lugar, donde nadie queda atrás, donde todos somos parte de los beneficios del desarrollo sostenible. ¿Y ese país es posible? Es posible, claro, creo que es posible. Depende de nosotros. Si cada uno de nosotros se empodera y hace desde donde está lo mejor que puede, buscando, no solamente, ¿verdad?, con el trabajo, sino también incluso reclamando, porque yo soy una firme defensora del reclamo de los derechos ciudadanos. Tenemos que reclamar, lógicamente, de manera pacífica y de donde estemos. Todos tenemos que preguntarnos cada día, ¿qué más puedo hacer para lograr que este país salga adelante? ¿Qué más puedo hacer para que en el Paraguay no exista una sola persona pobre? Todos podemos hacer algo. Todo de donde estamos, cada uno es capaz. Y yo creo que si logramos nosotros articular toda nuestra fuerza en torno a este objetivo común, es posible. Así lo han demostrado una serie de naciones en el mundo. Todos podemos hacer algo. Me quedo con esa frase de Estefanía. Todos podemos hacer algo. No creamos de que solamente lo pueden hacer quienes están en un lugar de preponderancia, en un cargo electivo o en un cargo político de importancia. Todos podemos hacer algo. Estefanía, muchas gracias por tu presencia. Disfruté mucho de esta charla y sobre todo fuerza y éxitos en REDIEX y en las funciones que te toquen desempeñar. Muchísimas gracias, Mario. Estábamos con Estefanía Laterza, una joven mujer muy activa, entusiasta, optimista con el futuro de nuestro país, pero haciendo ahora el trabajo que hay que hacer para que ello después ocurra. Esa es un poco la idea también que compartimos aquí en Conversando en la Noche, cuando invitamos a protagonistas de nuestra sociedad cada noche a las 22 en Mega TV. Será hasta la próxima, siempre aquí en Mega TV, por supuesto, con todos los invitados e invitadas que tienen mucho que contarnos sobre ese país posible que todos queremos. Será hasta entonces. Chao.